Es un placer tenerla con nosotros aquí en DW Noticias. Ya la ven, hablamos con Tania Montalvo, que es la editora general de Animal Político, el portal que sacó a la luz esta gran estructuración del saqueo de dinero público en México. ¿Qué tal? Muy buenas noches y primero que nada, felicitaciones. Mucha honra al periodismo de investigación mexicano en un país donde uno puede pagar con su vida por ser periodista. Hay dos cosas que nos llamaron la atención desde aquí, desde Alemania. ¿Por qué son ustedes los que destapan el escándalo? Y me sorprendió también el día de hoy ver que la mayoría de los medios grandes en México no están publicando esta información que ustedes manejan. Pues sí, buenas tardes. Pues Animal Político es un medio digital independiente. Nosotros siempre estamos preocupados por destapar estos casos de corrupción en Animal Político. Hace un año justamente se publicó el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que fue el primer caso conocido de utilización de empresas fantasma para desvío de recursos públicos. Ahora esta nueva investigación, como ustedes mencionan, involucra también empresas fantasma, empresas que no existen, que legalmente no podrán recibir ninguna clase de contrato, pero que están recibiendo 7.670 millones de parte del gobierno federal para realizar servicios cuando simplemente no son empresas que están legalmente constituidas y por lo tanto desaparecen los recursos. Y uno de los factores que quizás sea más interesantes es ver por primera vez que se hayan involucrado a las universidades como mecanismos nobles, como coartada perfecta para desviar dinero. Mi pregunta, Tania, ¿sorprende el nivel de degradación de las instituciones mexicanas? Pues ya teníamos algunos años sabiendo que las universidades públicas se estaban prestando a ciertos convenios irregulares con las secretarías de Estado. Esto ya nos lo había dicho la Auditoría Superior de la Federación. Lo que hace esta nueva investigación es revisar a fondo esos convenios, a quién se les estaban dando esos recursos públicos a través de las universidades, y es justamente cuando llegamos a estas empresas fantasma y pues ilegales. En la sociedad, en el país, pues está siendo sorpresivo confirmar la información de que las universidades públicas pues son los grandes cómplices de esta estafa. Tania, este asunto de la estafa maestra, si se conoce con este nombre ahora internacionalmente, lo que está sucediendo en México es verdaderamente uno de esos impactos que deberían llevar al gobierno federal, quizás y a la sociedad mexicana, a tomar posiciones muy claras. ¿Por qué no está pasando esto? ¿Por qué, por ejemplo, la gente no está saliendo a la calle? Pues mira, en México es tanta la corrupción, tantos los casos de corrupción que hemos visto en los últimos años en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que ya hay un sentimiento entre la gente de que no va a pasar nada. Hoy mismo la Secretaría de la Función Pública, a cargo de revisar los casos de corrupción en el gobierno federal, emitió un comunicado respecto a esta investigación de la estafa maestra y pues básicamente decía que investigará y que veremos si pasa algo. Y de inmediato la reacción en redes sociales, los mensajes que nos llegaron a Animal Político fueron de otra vez no va a pasar nada. Entonces son tantos los casos de corrupción, se están repitiendo constantemente, que ya existe un sentimiento en México de este gobierno no va a resolver los casos de corrupción. Entonces la gente está un poco desilusionada y también les cuesta trabajo participar en ese sentido, porque sí existe un sentimiento de qué más podemos hacer cuando hemos revelado tantos y tantos casos de corrupción sin que haya consecuencias, sin que el gobierno federal los castigue y prevalezca la impunidad. Tania Montalvo, muchísimas gracias, editora general de Animal Político Gracias aquí en DW Noticias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.